Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla del ciclo Industria Inteligente que organizamos desde ADIMRA, particularmente desde la Comisión de Formación, Tecnología e Innovación. Yo soy Ignacio Benútolo, coordinador de Servicios Tecnológicos e Innovación de ADIMRA, y la idea es presentarles la jornada del día de hoy. La charla se titula El poder de los datos en la era de la IA y está orientada a poder lograr un objetivo concreto que es poder encontrar y utilizar los datos disponibles para una aplicación específica. En este caso, la idea será mostrar algunos ejemplos principalmente orientados a la búsqueda de potenciales clientes y mejorar las ventas en diferentes empresas y sectores. Esta charla es una iniciativa que armamos entre ADIMRA y Cadiel y invitamos para brindarla a la consultora Claves Información Competitiva, eh, y particularmente quienes van a hablar hoy son su presidente, Nelson Pérez Alonso, y la directora de Nuevas Tecnologías, Estefanía Tarasiuk. Particularmente Nelson es, además del presidente de la consultora, contador, docente en investigación de mercado de la Universidad de Belgrano, UCA y UCEMA. Así que bueno, sin tanta introducción, le doy la palabra a Nelson y Estefanía para que inicien con la charla. Bueno, muy bien. Bueno, gracias Ignacio. Gracias a los que están participando de esta actividad, que, que vamos a tratar de que sea lo más útil posible. Vamos a tratar de hacerla dinámica. Hasta el momento estamos cerca de los 30 participantes. Yo voy a empezar con una presentación que voy a compartir. No sé si los voy a ver mientras comparto la presentación, pero me gustaría que si tienen comentarios lo vayan haciendo y en todo caso o Estefanía o Ignacio o alguno no, lo pueda compartir porque, eh, a ver, yo creo que el mundo se divide en dos partes. Hay un montón de cosas interesantes que yo creo que son inútiles. Y hola José, ahí está José de Cadiel, gracias. Eh, y cosas que son útiles. Yo voy a tratar de que esta reunión se lleven algo útil. ¿Por qué? Bueno, en principio porque estamos pasando por un proceso bastante particular en Argentina, donde digamos, la gran mayoría de los sectores están con caídas en sus ventas. Eso es así, es innegable. Posiblemente se revierta algo la tendencia en los próximos meses. Estamos armando alguna charla sobre proyecciones 2027, pero la gran mayoría de los sectores han tenido caídas en su facturación, en sus ventas, y la gran mayoría necesita aumentar la facturación y bajar los costos al mismo tiempo. Excepto YPF, que está al revés, donde ellos lo que necesitan es buscar proveedores. Nosotros estamos colaborando en el proyecto de Vaca Muerta para la búsqueda de proveedores, porque es el único de los mercados o sectores que falta capacidad productiva, o por lo menos no está identificada. A la gran mayoría le falta. Entonces, esta charla va a tener que ver con justamente esto, cómo tratamos de colaborar conceptualmente con las compañías para explicarles cómo utilizar los datos y la tecnología. Así que voy a compartir la presentación y vamos a arrancar. Y si tienen algo para que decir, espero que lo hagan y alguno me avisará si... Bueno, acá estamos. Eh, Esta frase me gusta mucho porque en realidad muchas veces las personas opinan, bueno, se cayeron las ventas, esto, aquello, el otro, y lo que pasa, pero la realidad es que sin datos, me gustó esta frase, solo eres otra persona dando tu opinión. El punto para mí es tratar de primero comprender
Si no comprendemos lo que estamos haciendo, difícilmente vamos a medir o vamos a medir mal. Si medimos, tendremos que tomar decisiones y esas decisiones tienen que ver con gestionar. Si no terminamos gestionando, vamos a terminar con cosas que son interesantes y como les dije, lo interesante termina siendo inútil. Entonces tenemos que ver cómo llevamos esta comprensión, los números, a gestionar, a ver, medir resultados, a ver si mejoramos los resultados y a partir de ahí cómo seguimos trabajando. En general, en la gestión de las compañías tenemos tres elementos: el know-how del sector, del negocio, que generalmente es muy específico, los datos, y vamos a hablar de los datos internos y de los datos externos, y les vamos a mostrar algunos datos para que entiendan que están disponibles, y por otro lado la tecnología. Lo importante es que tenemos que tratar de que estos tres elementos funcionen juntos, porque hay empresas que proveen datos, hay empresas que te pueden desarrollar una solución tecnológica, pero si esto no está alineado con el know-how del negocio y esto no funciona junto, en general vamos a tener problemas. Entonces, la IA hoy es algo de lo que habla todo el mundo. Todo el mundo habla del chat GPT para muchos ya superado por Claude, Gemini, etcétera, etcétera, etcétera. Y la IA hoy es la vedette. Pero para nosotros la IA es como el motor, como es como el Fórmula 1, pero los datos son el combustible. Entonces, hay cosas que podemos hacer con la IA, pero también hay cosas que no podemos hacer si no tenemos datos. Entonces, podemos procesar mucha información en segundos y hay que saber cómo hacerlo. Podemos detectar patrones, tenemos que saber cómo hacerlo, automatizar. Yo creo que este es un punto muy importante, tareas repetitivas. Pero si no tenemos los datos del mercado, de los que no te compran, de tu competidor, etcétera, hay cosas que se complican. Entonces, tenemos que ver qué datos necesitamos y cómo usar, procesar y alimentar el uso de esos datos. Bien, el proceso virtuoso en general tiene estas tres etapas. Las compañías grandes o en general, la primera etapa lo que hacen es dimensionan el mercado. Nadie trabaja sin tener una idea bastante clara de cuál es el volumen del mercado en el que está trabajando, cuál es el volumen del mercado o del canal o de la zona geográfica. ¿Por qué? Porque en función de eso se alinean los recursos, dependiendo del volumen del mercado, de la cantidad de prospectos, etcétera. Yo puedo decidir qué volumen de inversión comercial, qué volumen de financiamiento, etcétera, puedo llegar a manejar y saber si tiene sentido o no. Después de pasar por, hay muchas compañías que la primera pregunta que nos hacen es: ¿cuánto se vende de tal producto en tal canal o en tal zona geográfica? Después la pregunta es, bueno, trabajemos con los datos. ¿Cuántos clientes tenemos en ese canal o en esa zona geográfica? ¿Podemos normalizar? ¿Tenemos normalizada nuestra base? ¿Está completa? ¿La podemos clonar? ¿Y cuántos no me compran? La gran pregunta habitualmente que es importante responder es: ¿cuántos me compran y cuántos no me compran? ¿Cuánto me queda por ganar? Y por último, tengo que tratar de ver, ahora que tenemos IA, es si puedo automatizar el proceso de comunicación y además de ganar volumen, tratar de hacerlo de la manera más eficiente o más barata posible. Tengo que tratar de bajar costos en la comunicación. Bueno, espero que hasta acá me vayan siguiendo. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Cómo dimensionar los mercados? Las preguntas que habitualmente se hacen las compañías y nos hacemos para tratar de ayudar a las empresas de productos, de servicios, de logística, de software, de productos de consumo, de productos de, digamos, de materiales de construcción, de lo que fuere, es: ¿cuál es el tamaño del mercado?
qué cantidad de clientes potenciales hay y dónde están. ¿Qué márgenes de rentabilidad se manejan? ¿Cuáles son los costos promedios? Los competidores, ¿cuánto facturan? ¿Qué participación de mercado tienen y qué cobertura tienen? ¿Puedo financiar el crecimiento? Es muy importante esa pregunta porque generalmente los procesos de crecimiento requieren financiación. Entonces, si no tenemos la financiación suficiente, vamos a tener problemas. ¿Cuántos competidores tengo? ¿Cuántos facturan? ¿Qué márgenes de rentabilidad? Los que me compran, ¿por qué me compran? Y los que no me compran, ¿por qué no me compran? Y generalmente son preguntas que parecen simples, pero en realidad son complejas, porque muchas veces hay excusas tradicionales como, bueno, precio. Y yo digo, el precio generalmente es la mejor excusa, pero no necesariamente es la variable por la cual deciden las compras, porque hay temas de riesgo, hay un montón de aspectos, y si no, también los productos más caros no se venderían. Muy bien, este es un gráfico para mí fundamental, que espero que acá podamos hacer una pequeña pausa, pero a ver si logro explicarles. Acá está la participación de mercado. Y acá está la rentabilidad de las compañías. Entonces nosotros cuando hacemos un estudio de dimensionamiento de mercado tratamos de ubicar a las empresas en estas coordenadas. ¿Qué participación de mercado tienen y qué márgenes de rentabilidad manejan sobre la inversión? No sobre ventas, sobre la inversión. Y en general se da esta curva. ¿Qué implica esta curva? Que muchas veces las pequeñas empresas o son empresas boutique o son informales. Hay un aspecto muy importante del cual muchas veces no se habla, que es la informalidad en Argentina. Más del 50% del empleo es informal. Piensen que hay una población económicamente activa de más de 22 millones de personas, pero que empleados formales hay 6, en el sector privado, 6.400.000 empleados, 3 millones de empleados públicos, con lo cual estamos hablando de empleados formales cerca de 9 millones y hay después hay monotributistas, autónomos, bueno, en el medio de la formalidad, y debe haber más de 9 o 10 millones de personas que están full informales. Entonces, estas pequeñas empresas manejan buena parte de esa informalidad y tienen muchas veces altas tasas de rentabilidad. Ahora, a medida que empiezan un proceso de crecimiento, esa rentabilidad suele bajar y aumentan la participación de mercado. ¿Por qué? Porque se requiere mayor inversión en marketing, mayor inversión en controles, si abrimos sucursales, en software, en tecnología, etcétera. Y en algún punto ese crecimiento, esa pérdida de rentabilidad pega la vuelta y las compañías, a medida que siguen creciendo y pueden llegar a transformarse en empresas grandes, no todas lo logran, eh, digamos, el aumento de participación de mercado es más que proporcional en términos de rentabilidad. Entonces las grandes están aquí. Estas son las compañías más expuestas, porque si la macro se corre, estas compañías son las que tienen mayores dificultades, pero es muy importante entender este gráfico al momento del dimensionamiento del mercado. Ahora vamos a pasar hasta acá. No sé si hay comentarios, porque no los veo en, en lo que están escribiendo, pero si no, sigo. Bien, ahí veo una manito levantada, así que sigo Por el avanzando. momento no hay preguntas, así que Bien, invitamos a perfecto. que las vayan haciendo, pero viene bien la charla. Bueno, muy bien. Entonces seguimos avanzando. Esta es la parte como introductoria. Ahora vamos a trabajar con las bases de datos. Las bases de datos ahora vamos a ponerse un poquito más picante. La vamos a picantear un poquito. Entonces, las bases de datos, lo que nosotros vamos a dividirla en dos partes. Las bases de datos internas y las bases de datos externas.
¿Cuáles son las bases de datos internas? Bueno, los clientes fundamentalmente, y vamos a trabajar sobre eso, proveedores, empleados, productos, servicios, transacciones, etcétera. Datos externos, competidores, clientes potenciales, proveedores, etcétera. El contexto macro, todos esos elementos me pueden ser útiles. ¿Qué necesitamos? Nosotros creemos muchas veces que las compañías tienen bien sus datos internos. Yo diría que en general no es así. Muchas veces las compañías no tienen completos los datos de sus clientes. Hace poco tuvimos un cliente que es, no voy a decir el nombre, pero creo que es el principal desarrollador inmobiliario de Argentina, que nos vino para pedirnos base de datos de clientes que le podían comprar terrenos, porque ellos están con loteos para vender terrenos, y entonces nos pidieron base de datos de posibles inversores en esos terrenos. Yo le pregunté, bueno, decime cuál es el perfil de tu cliente. Y la respuesta fue, no sé. Yo digo, pero ¿cómo? Si vos sabés a quién vos ya vendiste terrenos. Sí, y vendimos unos 3.000 terrenos. Pero si vendieron 3.000 terrenos, vos tenés que saber qué perfil tiene tu cliente. Me dice, no, no sé, lo único que tengo es un quit. Pero si tenés, ¿cómo tenés un quit? Y porque la venta la hizo una inmobiliaria y yo lo único que tengo es el quit de la persona que compró. Bueno, entonces lo que hicimos fue agregarle una serie de campos a esa base de quits y procesar esa base para definir el perfil de los clientes. ¿Por qué? Porque muchas veces tampoco los datos están parametrizados correctamente. Por ejemplo, la zona geográfica escriben de cualquier manera la dirección y hay calles, San Martín, por ejemplo, que están en todo el país, y si no está bien especificada eh, dónde está, en qué localidad, etcétera, tenemos un problema con la dirección. Y es importante la dirección porque necesitamos saber de dónde son. Si no tenemos normalizado el sector, no podemos, a ver, es importante saber de qué sector nos compran. No podemos poner alimentos. Tenemos que poner cuál es el sector de alimentos. Si, por ejemplo, hay un nomenclador de AFIP que tiene 950 códigos, que deberían utilizar para que esté normalizado con un esquema estandarizado. ¿Cuál es el tamaño de la compañía? Si bien a veces no tenemos el dato de facturación, los datos de empleo están de todas las empresas. Entonces, tenemos que completar los datos de los clientes, tenemos que parametrizarlos correctamente y tenemos que analizarlos. Tenemos que ver cuáles son las correlaciones para definir, bueno, el cliente ideal, el cliente promedio es un cliente, puede ser empresa de tal tamaño, de 20 a 40 empleados, que está en la zona tal, que se dedica a tal cosa, que a tal actividad, etcétera, etcétera. O si son personas, es una persona de tal edad, que está casado, que tiene hijos, que tiene un ingreso de tal magnitud, que trabaja en tal sector, que tiene un auto de tales características, entonces tengo que tener los datos completos, parametrizados y analizados. ¿Para qué? Para dimensionar, analizar y después buscar los que no me compran. Entonces, hay bases de datos públicas, hay muchas bases de datos, hay empresas que proveen datos, hay varias. mm, Equifax, por ejemplo, es una de las empresas, hay otras en el mercado que proveen bases de datos, como por ejemplo datos financieros de las compañías. El Banco Central tiene una central de riesgo y uno puede saber la situación crediticia de todos los quits o quills. La IGJ provee información de los balances de las compañías y uno puede llegar a conseguir datos de facturación de las empresas. El empleo se puede sacar por consultas a la base de ANSES y saber la cantidad de empleados. ¿Cuántas empresas hay por sector? Se pueden hacer consultas a la base de AFIP y saber cuántas compañías hay por código de actividad. Se pueden sacar datos de Google Maps. Hay bases del SENASA de explotaciones agropecuarias. Hay un legajo único financiero, que es algo de la subsecretaría PYME, donde están los datos tributarios de cerca de 1.200.000 empresas
y también están los datos de comercio exterior. Estos son algunos de, ¿cómo es? De las fuentes de datos públicos que hay muchas más. Entonces ahí puse un ejemplo donde puse, si venden materiales de construcción, por ejemplo, hay 46.000 empresas constructoras registradas. Lo que tenemos que ver es dónde están, cuánto facturan o cuáles son los cortes y cuáles pueden ser las que sean atractivas para mi mercado, para mi esquema, para mis distribuidores. Entonces, tenemos las bases de los clientes, las normalizamos, definimos el perfil del cliente ideal, tratamos de clonar el perfil de ese cliente y buscamos los clientes que todavía no nos han comprado. Bien, entonces acá hay ejemplos de cosas que podemos pegar a las bases de clientes que tenemos. Por ejemplo, un scoring de riesgo. Por ejemplo, la actividad económica. Por ejemplo, personales eventuales. Y así otros elementos. Con esto, como dijimos, enriquecemos la base, procesamos la base, definimos el perfil del cliente ideal y a partir de ahí buscamos, vamos a negativizar los que ya nos compraron y lo que vamos a hacer es buscar quienes todavía no me compran. Y a partir de ahí también les vamos a mostrar que hoy lo que se puede hacer es automatizar ese proceso de comunicación, ya sea in o out, mediante canales como email, WhatsApp, llamadas de voz o también redes sociales. Entonces acá les voy a mostrar un ejemplo del tema de bases de datos. Vamos a entrar a la plataforma y vamos a buscar. Nosotros acá tenemos el segmentador, acá están todas las empresas, incluso las que no tienen empleados, 784.000, y podemos segmentarlas por zona geográfica, por actividad económica o por rango de empleo. Voy a ir a la base que tiene los nombres de las compañías para ir más directamente a casos específicos. De las 784.000 con al menos un empleado, hay 512.000 empresas que están aquí y nosotros podríamos filtrar. Acá lo que les muestro es la actividad económica. Acá tienen todas las actividades económicas. Podemos abrir cada una de esas actividades. Por ejemplo, en construcción, podemos abrir a 3 dígitos, 410 es el construcción de edificios, pues después hay obras de ingeniería, demolición, etcétera. Hay otras actividades y se abre esto de 3 dígitos a 6 dígitos. O puedo buscar industria, no sé, si vendemos productos a algunas otras compañías, yo puedo buscar el código 105, por ejemplo, son empresas eh, lácteas. Y dentro de las lácteas está el código 105030, que es fabricación de helados. Vamos a poner este ejemplo y vamos a ver qué es lo que nos muestra. Entonces, empresas lácteas, usinas lácteas, tenemos con al menos un empleado 966. La más grande es Mastelone, que tiene cerca de 3.000 empleados, y nosotros podemos, acá están relacionadas las bases, ver distinto nivel de información de cada una de las empresas. Acá tenemos el quit, podemos buscar el estado contable, esto es información de IGJ y acá puedo saber cuánto factura, cuál fue la utilidad o pérdida del último ejercicio. Podemos saber si los aportes patronales están al día o no, en este caso sí. Si los aportes están impago o pago parcial, podemos tener un problema de cobranza. Acá podemos saber, esto está conectado con la central de riesgo del Banco Central, y podemos saber qué monto de deuda tiene y con cada banco y en qué situación está. Está en situación 1, con lo cual está en situación normal. Si tiene cheques rechazados, no, ART con la que opera, las marcas, y puedo seguir teniendo información, inclusive puedo llegar a conseguir los contactos. Entonces, puedo saber cuáles son para determinados cargos, el nombre de la persona, el mail, el teléfono y eventualmente el perfil de LinkedIn. Acá me llevaría al perfil de LinkedIn de la persona y eventualmente un teléfono
si voy a hacer una llamada telefónica para contactarme con esa persona. Y así lo puedo hacer. También puedo ver el tema de las importaciones y puedo ver otras fuentes de información como el scoring de riesgo y demás. Entonces yo puedo, en principio, podría acá exportar las 966 empresas y si tengo, y acá están ordenadas por la cantidad de empleados, y poder poner a trabajar a mi esquema comercial o cruzarla con la base que tengo. Voy a sacar, en este caso, el área y yo puedo agarrar y decir, bueno, acá tengo y me exporto 9 páginas y tengo las 966 empresas lácteas a las cuales, bueno, podría filtrarla por zona geográfica, porque a lo mejor no me interesa trabajar con todo el país. Entonces voy a decir, bueno, quiero en la provincia de Buenos Aires, en GBA Norte. El segmentador geográfico llega hasta código postal, pero voy a ir por GBA Norte y de las 900 y pico me quedan, en este caso, 21. Bueno, habitualmente la gran mayoría está en Santa Fe, en Córdoba y en otras zonas geográficas. La más grande en el GBA Norte es Nestlé, después está Molfino, Ice Cream, etcétera. Y puedo agarrar y trabajar con estas o elegir obviamente otra zona. Vamos a poner oeste y vamos a sumar, por ejemplo, en este caso, otras tantas compañías. Si pongo otra zona, seguramente sumaría mucho más. Con esto las exporto y me puedo poner a cruzarla con mi base de clientes y a partir de ahí puedo ver cuáles son las que no me compran y, bueno, obviamente trabajar para prospectar. Vuelvo acá y hasta acá estamos acá. Espero que me vayan siguiendo y lo que nos queda es la parte de automatización del proceso de comunicación. Muchos de los que están en la sala, bueno, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Mejorar las bases internas, enriquecerlas, normalizarlas, analizarlas y sumar datos externos como les acabo de mostrar. Con eso, digamos, avanzarían bastante en el proceso comercial en la medida que tengan definido los productos que pueden llegar a tener como productos importantes de las compañías de ustedes y van a poder elegir cuáles son los targets por zona, por tamaño y por actividad económica a las cuales les pueden vender. Bueno, a partir de acá, digamos, tengo un resumen de agentes de inteligencia artificial que en nuestro caso hemos desarrollado, pero también hay otras alternativas en el mercado, para poder automatizar el proceso comercial. Digamos, el proceso comercial, como digo, y haciendo una analogía con el fútbol, necesitamos hacer la mayor cantidad de goles posibles, pero para hacer la mayor cantidad de goles posibles no vamos a poner 5 número 9, sino vamos a tratar de que nuestro número 9 tenga la mayor cantidad de oportunidades de gol en el área, o si pudiéramos generarle penales, sería lo ideal. Con lo cual la pregunta es si tenemos vendedores y el vendedor sería un closer, eh, y necesitamos encontrar clientes nuevos, ¿cuántas reuniones con clientes nuevos tiene nuestro vendedor? Y el punto no es tomar más vendedores, sino tratar de aumentar la cantidad de reuniones que tiene con clientes nuevos. Para eso, en nuestro caso, desarrollamos un agente virtual que lo que hace es prospectar, identificar a las empresas que no nos compran, no importa dónde estén, en qué zona del país estén o están en el exterior. Algunos de los que están en la sala quizás pueden vender a empresas que están en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil o en Estados Unidos. Y bueno, buscamos las empresas que no nos compran con el perfil de nuestro comprador ideal, buscamos el perfil del cliente dentro de la empresa y el agente empieza a gestionar la reunión hasta que nos agenda una reunión. El preventista lo que hace es trabajar sobre el cliente recurrente y lo que trata de hacer es, ya sea por el canal de WhatsApp, por el canal de email,
o por otros canales, o por un canal telefónico, lo que trata de hacer es, digamos, contactar a las empresas que habitualmente nos compran, sugerirle promociones, productos nuevos, novedades, etcétera, y levantar el pedido. Entonces, con esto podemos trabajar o aumentar. Por ejemplo, las compañías de seguros suelen venderle un seguro automotor a la mayor parte de los habitantes, pero se olvidan de venderle a lo mejor algún producto combinado familiar, incendio, etcétera, etcétera. Y entonces el preventista lo que puede hacer es contactar al cliente que ya me compró y ofrecerle un producto complementario. Entonces, acá lo que tenemos es una pequeña descripción del agente de preventa, qué es lo que hace. Bueno, primero los agentes atienden 7 por 24, o sea, si alguien responde un sábado o domingo, que hay gente que responde los sábados o domingos, el agente recibe la comunicación y puede llegar a responder. Puede tomar el pedido, puede sugerir una reposición, avisa de las promociones y carga el pedido, y si esto se comunica con un CRM que tenga la compañía. Esto no implica eliminar o reemplazar el CRM que ya tenga. Entonces, conoce al cliente, inicia el contacto, conversa en lenguaje natural y ejecuta y registra. El agente de prospectos lo que hace es contacta a los clientes clonados, al que no me compra, que tiene un perfil parecido al cliente habitual. Lo contacta, en nuestro caso, muchas veces por mail. El mundo corporativo trabaja mucho por mail y le escribe un mensaje, no una plantilla. Lo que no funciona hoy es mandar plantillas. No se puede utilizar el mismo texto y cambiar el nombre. Hola Luis, hola Juan, hola Roberto, y poner el mismo nombre. Eso no funciona. Lo que hay que hacer es que la gente lea toda la información del cliente, tanto la que tenemos nosotros como la información pública, y le mande un mensaje absolutamente personalizado a esa persona. Entonces, recibe la lista de los sectores, arma una lista de empresas y personaliza el lenguaje para cada una de las personas y ejecuta una secuencia. Si no responde, le vuelve a escribir y le puede llegar hasta escribir un mail. Nosotros podemos poner una secuencia de que si a la tercera vez que no te responde le querés mandar un chiste, le podés mandar un chiste, eh, para tratar de, no sé, romper el hielo y esto permite, al final, donde la persona responde, el agente termina agendando en el calendar de Google o en donde querramos la reunión, y ahí, obviamente, en la reunión va a participar nuestro vendedor, que va a ser el closer, que va a hacer todo el proceso de cierre, pero nosotros con este agente lo que hacemos es aumentar el volumen de oportunidades de negocio. En este caso, este agente, el piso es que puede procesar unos 2.000 leads por mes. 2.000 leads es lo que va a gestionar por mes hasta tratar de llegar a la mayor cantidad de reuniones posibles. Obviamente no va a agendar 2.000, pero va a tratar de seguirlos hasta que nosotros le definamos la cantidad de veces que va a insistir. Entonces, lo contacta, lo procesa, lo valida y acciona. Por eso digo, el punto más importante de la información es la acción. Bien. Las ventajas creo que son obvias. El agente no se cansa, digamos, bueno, hay un montón de ventajas que tienen y nos dejaría la pelota en el punto del penal. O sea, empieza desde lo que es programación. Después les puedo mandar cómo se capacita la gente. El primer mes es de capacitación. Es como si fuera un empleado que tomamos. El primer mes lo que vamos a hacer es entrenarlo. Le vamos a cargar toda la información de la compañía, de los productos, del pitch comercial, etcétera, etcétera. Y le vamos a cargar la base. Puede ser una base nuestra, puede ser la base de LinkedIn, puede ser otras bases. Vamos a negativizar a los que no queremos que contacte, porque si hay clientes que ya
estamos trabajando, etcétera, a esos clientes no los tendrá que contactar. Y finalmente le daremos todas las instrucciones. El mensaje va a ser uno a uno. Cada mensaje va a ser particular para cada persona. Y finalmente lo que va a hacer es agendar una reunión. Bien, entonces, como les decíamos al principio, un poco acá lo que tratamos de sintetizar es que es importante la IA, pero es importante tener los datos y la combinación de la IA con los datos me parece que nos da otra potencia. Eh, Vamos a ver quizás algún ejemplo de, de estos agentes y le voy a dejar a Estefanía que está en la sala. Si Estefanía está en la sala y puede mostrar, a ver. Bueno, acá tenemos un agente, Perdón, Nelson, sí, te interrumpo un minuto porque hay un par de consultas. Si querés, ya las respondemos ahora antes de pasar a los ejemplos. adelante. Eh, una está vinculada a si recomendás usar un CRM para organizar los datos de los clientes. Lo nombraste varias veces, entiendo que sí. Sí, obviamente, hay muchos CRMs en el mercado. Digamos, los CRMs y los CRP o los sistemas de gestión son esenciales. Hay algunos que están especializados en distintas industrias. Obviamente hoy no se puede trabajar una compañía de pequeña, mediana para arriba, no puede trabajar si no tiene un CRM y no tiene un sistema de gestión, de facturación, todo integrado. Todo esto que les estoy comentando no invalida y no reemplaza al CRM. El CRM registra y es importante que todo esté integrado, con lo cual sí, lo que hay que ver es cuál es el mejor CRM para cada industria, para cada empresa. Perfecto. Bueno, después nombraste varias bases de datos gratuitas y dónde conseguirlas, pero también mostraste un dashboard que utilizan ustedes de claves. Y bueno, preguntan si ese filtro de datos se puede conseguir, si es gratuito. Entiendo que es parte del servicio de ustedes, pero te lo Sí, consulto. se puede conseguir. Como digo, hay información pública gratuita y hay información pública, pero privada. O sea, como digo, ¿se puede conseguir la información de Equifax? Sí, de forma gratuita no. La información de claves es lo mismo. O sea, puede ser que les podemos brindar información, sí, de manera puntual o sistemática. O sea, estamos trabajando con muchas compañías y tenemos distintos formatos con los que trabajamos, digamos. Nada, hay que ver. Lo que sí voy a decir una cosa, no es un problema de costo. Nunca el tema de los datos es un problema de costo. La mayor parte de las veces es un problema de usar o no los datos correctos. Y lo que yo siempre recomiendo, tocando un punto sensible que es temas de costos, es a los clientes, yo siempre les recomiendo gastar lo menos posible. O sea, busquemos siempre el concepto de que se utiliza en tecnología del MVP, o sea, de producto mínimo viable. Entonces, hagamos una prueba con el producto más chiquito posible y veamos si esa prueba nos da resultados. Si cuando hacemos la prueba conseguimos aumentar los clientes, yo de hecho al final de la presentación tengo un ejemplo donde les muestro números eh, para que vean cómo funcionó en un caso para una compañía. Si no da resultados, los números van a dar negativo y no tiene sentido seguir. Si el número da positivo, va a tener sentido seguir, pero yo les recomendaría, hagan una prueba en una zona, en San Isidro, no sé, estamos trabajando con algunas empresas que quieren hacer un trabajo en ferretería, querían relevar Capital Federal y GBA, yo les dije, mire, ¿por qué no hacemos algo chiquito y vemos si funciona? Hagan algo chico y fíjense si funciona. Si funciona, siguen. No funciona, se murió rápido y barato. Perfecto, bien claro. Bueno, te dejo para que sigan. Bueno, les vamos, la idea es mostrarles un poco estos agentes. Yo les voy a mostrar a algunos y después Estefanía les muestra otro. Este es un agente de voz. A ver, vamos a poner.
Eh, bueno, quiero consultar por un Ford de Argentina. Perfecto. Estoy aquí para ayudarte con cualquier consulta sobre Ford Argentina. Cuéntame, ¿qué te gustaría saber? ¿Buscas información sobre algún modelo en particular? ¿Quieres hacer una prueba de manejo o tienes otra consulta? Quería hacer una prueba de manejo con una Bronco y saber el precio. ¿Es posible? Excelente. Claro que sí, podemos agendar una prueba de manejo con la Bronco. Tenemos dos versiones disponibles, la Bronco Sport y la Bronco. ¿Cuál de las dos te interesa? Respecto al precio, te puedo dar información general, pero los detalles específicos y la confirmación los maneja el concesionario directamente. No, no voy a seguir porque, digamos, no tiene sentido, es muy largo. Esa es una opción. Después tenemos, a ver, acá estamos cargando. Acá hay un agente virtual que es para compras recurrentes de sucursales, donde lo que hace es analiza la eficiencia operativa de la compra de productos en las distintas sucursales. Hay un análisis de compra de productos atípicos en las distintas sucursales. Hay predicción de consumo de cuánto deberían comprar en las próximas semanas cada una de las sucursales. Y bueno, y hay obviamente todo un tema de predicciones avanzadas que se están configurando. Y esto es para todas las sucursales que esta compañía está operando. Después, ahora Estefanía le va a mostrar el agente para generar las reuniones, que es este. Estefi, ¿estás en la sala? Estoy. Bueno, Gracias, Nelson. Bueno, voy a compartir pantalla yo. Acá les voy a mostrar un poquito el agente, lo que son los agentes de inteligencia artificial. Y quizás me gustaría por ahí mostrarlo un poco desde el lado de, bueno, más allá de que responda a consultas o prospecte en sí, cómo lo capacitamos, más allá de estar actuando como un ejecutivo comercial. Y lo primero que tenemos que hacer es, por un lado, capacitarlo con la información de nuestra empresa. Nosotros lo que hacemos es, le brindamos la página web y el agente automáticamente lo que hace es hacer un resumen de nuestra empresa, qué servicios ofrecemos, cómo ayudamos a nuestros clientes. Incluso acá podemos agregar en lenguaje natural algún adicional de cómo ayudamos a nuestros clientes o información que sea relevante para que ese agente pueda tener en cuenta y se nutra a la hora de prospectar o responder a algún tipo de consulta. Por otro lado, tenemos lo que es archivos compartibles, donde podemos subir a la gente cada uno de los archivos que puede utilizar o para compartir a modo de información, puede ser una lista de precios o incluso puede ser un brief donde contenga información particular de cada uno de los servicios que nosotros ofrecemos, que le va a servir justamente para nutrirse más, para saber qué ofrecer a la hora de realizar algún contacto. Una vez que capacitamos a la gente, lo que le pedimos es, le decimos, bueno, ahora tenés que salir y tenés que buscar cuáles son las empresas que a mí me interesan y pueden llegar a comprarme. Entonces lo que hacemos es armar campañas y le decimos a ese agente cuáles son los parámetros que tiene que utilizar a la hora de identificar alguna empresa que pueda llegar a ser mi cliente. ¿Qué le decimos? Le decimos el tipo de industria a la que necesitamos apuntar, el tamaño de la empresa, le podemos decir que sea de una cantidad de empleados en particular para que haga la segmentación. Después podemos decirle alguna zona geográfica. Esto acá en este caso es Argentina, pero podemos ponerle Argentina, España, Francia, digamos, Estados Unidos, a donde necesitemos comunicarnos, ¿sí?
Y por otro lado, le decimos cuáles son esos cargos dentro de la empresa que necesitan o que son acordes, digamos, a escuchar la propuesta que nosotros tenemos para brindarle. Bueno, acá básicamente se configura a qué tipo de empresas tiene que apuntar. Después que armamos esto, lo que hace la gente directamente es salir a buscar cada una de esas empresas y entonces va recopilando lo que es información de todas las empresas en particular que pueden llegar a ser clientes nuestros, ¿sí? Una vez que releva cuáles son las empresas, lo que hace directamente es buscar los contactos y cargos que le dijimos que son los decisores y las posibles opciones a escuchar nuestras propuestas. Una vez que tiene todos los contactos relevados, lo que hace es empezar a gestionarlos. Durante ese periodo lo que hace es enviar correos electrónicos y hacer un seguimiento en el caso de no recibir respuesta para ampliar el margen de conversión. Y acá, por ejemplo, en este ejemplo vemos que sin contactar aún tiene 257, contactados tiene 1200. Acá hay 9 oportunidades que está viendo que hay de posibilidad de coordinar algún tipo de reunión o gestión comercial y por acá tenemos lo que son las reuniones agendadas. Y acá me voy a detener, les voy a mostrar un poquito cómo es el trabajo de campo, digamos, ¿no? En cuanto a lo que es la contactación. En este ejemplo, la gente lo que hizo fue contactar a Federico y lo que realizó de Federico primeramente es hacer un envío de correo electrónico, que son envíos, esto como decía Nelson, hoy en día no sirve más armar una plantilla y cambiarle el nombre del individuo o el nombre de la empresa en sí, eso no es personalizado. Del otro lado, lo que está dando resultados es que la persona que lea del otro lado sienta que realmente quien está tratando de generar un contacto sabe qué es lo que hacen y cómo pueden ayudarlos, ¿sí? Y en este caso la gente inició la conversación diciéndole, bueno, hola Federico, he estado siguiendo a Danza. Danza es la empresa en la cual Federico es director de desarrollo comercial y ventas en Latinoamérica. Le dice, he estado siguiendo a Danza S.A. y su enfoque de nutrición y sanidad con divisiones FIT, preservación, food, pharma y su crecimiento en Latam. Y me llamó la atención su gestión de comercio exterior. Lo que quiero mostrar con esto es que es un mensaje que solamente le puede llegar a interesar a Federico de Danza, ¿sí? Son mensajes hiper personalizados donde el agente tomó información de la empresa porque investigó su página web, sus redes sociales, las últimas publicaciones que fue haciendo, e información adicional de Federico y del cargo que está ocupando dentro de lo que es esa empresa. Entonces, bueno, la gente le envía un correo electrónico, Federico no responde, y a los días el agente le vuelve a escribir y le dice, hola Federico, estaba pensando en la expansión de la TAM de danza y en ganar visibilidad en la cadena de suministros, digamos, otro mensaje que es hiperpersonalizado, ¿sí? Este seguimiento lo hace y finalmente Federico responde. Pero Federico no coordina una reunión. Federico le dice, espero te encuentres bien, me interesaría conversar, pero antes entender un poquito mejor más qué es lo que hacen, cómo lo hacen y luego de agendar una reunión. ¿Puede ser? Le pregunta a la gente. Y el agente lo que hace directamente es responderle con qué es lo que hacemos, cómo lo podemos ayudar, darle distintas opciones y demás, y le comparte acá el calendario para que Federico pueda agendar una reunión. Bárbaro. Federico finalmente agendó la reunión y esta reunión es derivada directamente al ejecutivo comercial humano, digamos, con todos los datos de la empresa, de lo que se habló, de la información que intercambió con Federico para que puedan ir contextualizados también, porque Federico pensó todo el tiempo que habló con Estefanía en el caso de este ejemplo, ¿sí? Perfecto, Estefi. Vamos a ir cerrando, pues se nos extendió y yo solamente quiero mostrar, si podemos dejar de compartir, quiero mostrar un Ujú. último chart. Eh, Voy a mostrar el último chart para que vean cómo, bueno, ahí vieron la gestión operativa de cómo funciona y el último chart
que tenía que ver con lo que habían consultado y con esto cerramos. Tiene que ver básicamente con un caso de negocio. En este caso, es una empresa a la cual se hizo un análisis y se definió que hay 3.000 clientes potenciales clonados que hoy no son clientes, a los cuales el agente los fue contactando. De estos se detectaron 240 clientes potenciales interesados y se cerró con 48. Esta compañía tenía 148 clientes. El costo de esto en el año fue 12.500, pero el margen por cliente al año fue $5.400, con lo cual el costo de adquisición por cliente fue de $500 con un margen de prácticamente el 90%. Entonces, acá lo que tienen es un margen de $259.000 con un costo de adquisición de $12.000, o sea, me parece que los números dan más que bien. Esto es más o menos lo que tratamos de hacer en todos los casos. Perdón, se nos fue un poco el tiempo. Estamos para responder consultas, Ignacio, si queda alguna respondimos y bueno, y les compartiremos la presentación para aquellos que quieran volver a verla o quieran ver algún detalle. Bien, bueno, muchas gracias, Nelson, Estefanía, la verdad que muy claro, bien concreta la charla, con ejemplos y aplicaciones. Fuimos respondiendo todas las consultas, varios agradeciendo. Eh, Entiendo bueno, en la presentación que se va a compartir, también en el video que enviaremos de esta charla, tanto para los que se conectaron como para los que no llegaron a conectarse hoy, pero se habían inscrito en la charla, lo van a tener disponible y los datos de contacto ahí de Nelson están en los documentos enviados, así que cualquier consulta adicional que les surja y demás, lo pueden hacer directamente. Esperemos que te hayan llevado algo útil, Ignacio. Eso fue el objetivo. Así que le agradecemos Bien. a Dimra, te agradecemos a vos, a Bárbara, a todo el equipo, a José Tamboranea de Cadiel y bueno, a disposición si es que podemos ayudar a alguien en esto de trabajar en Argentina y bueno, esperamos que Argentina gane mañana, ¿no? O sea, Ojalá, ojalá. Pero bueno, muchas gracias, Nelson. Muy buena charla. bueno, Hasta luego. gracias a todos. Muchas gracias, ¿eh? Abrazo grande, cuídense.